Hoy celebramos el cumpleaños de, yo lo voy a decir, Andresito. Andresito. Y a partir de este Andresito voy a hablar un rato con nuestra querida amiga historiadora Silvia Gómez, a quien tengo siempre el placer de poder escuchar y podemos aprender. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muchas gracias. ¿No te gusta la palabra Andresito? Aplicada, en este caso, al comandante o al general Andrés Guacurerí. Exacto. ¿No te gusta? Más allá que no me guste, me parece que si yo te digo, vamos a hablar de Pepito San Martín, me vas a mirar. Pepito San Martín. Y No, sí, claro. José, Pepe. José San Martín. Claro. Si yo te digo Manolito Belgrano, ¿qué le pasa a esta mujer? Son próceres de la patria. Más allá que uno esté de acuerdo o no con la trayectoria o con la obra o con el legado, merecen un respeto por la investidura que detentan. Andrés Guacurerí y Artigas es un prócer de la patria y un general de la nación post-mortem. ¿Por qué seguir minimizando bajo un discurso de es de cariño, Andresito? De cariño yo, no quedaría bien que diga Pepito San Martín. Y aún el José de San Martín es con cariño. O sea, hay como una costumbre. Sí, sí. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que, bueno, de hecho, Andresito, tenés la primera colonización Andresito allá en el norte? Claro. Andresito, siempre fue Andresito, digamos. ¿Por qué fue esto? Mirá qué lindo lo que trajiste. En lo particular, porque seguimos discriminando. Andresito sigue siendo un indio que no está a la altura de los que se consideran blancos o hijos de blancos o los superiores. O sea, para vos es peyorativo el Andresito, digamos. Y para muchas personas. Y para muchas personas. Más que afectuoso, peyorativo. Bajo un discurso de afecto se esconde la discriminación. Hay muchas formas de discriminar. Ajá. Como discriminar abiertamente no está bien, está socialmente condenado y es un delito. En este momento, en esta sociedad actual, es un delito discriminar. Bueno, un Andresito no suena tan discriminador, suena cariñoso, suena afectuoso, tierno, sí, suena... Sí, sí. Sí, es un indiecito, en el fondo, ¿no? Un indiecito. Entonces, a lo mejor es tiempo en esta sociedad increíble que nos toca vivir, es tiempo de decir estas cosas en voz alta, detenernos un ratito a pensar, en algún momento, si queremos, ¿no? Y decirle, pucha, hay un solo historiador que cuenta que ese era el apodo o el término en que se referían sus compañeros, Andrés Guacurerí, porque era de estatura más baja que el promedio de los guaraníes. Gesualdo, este autor, es un historiador uruguayo muy importante. Pero si así fuera, volvemos a San Martín. En el seno familiar le decían Pepe, seguramente a vos te dicen Tavo y a mí me dicen Sil. Eso no significa que uno no lleve el nombre que lleve y sobre todo cuando es un héroe o una heroína de la patria. Es otro Interesantísimo tu punto, ¿eh? Interesantísimo tu punto de vista. Por lo menos empecemos a tratarlo al general post-mortem como se merece. Si querés opinar después de esto, sabés que podés, ¿no? En realidad podés opinar de lo que quieras. Acá podés mandar mensajes y opinar de lo... Pero me pareció interesantísimo. Bueno, Andrés Guacurerí y Artigas. Sí, sí. No fue el único de los lugares tenientes de Artigas que llevaba su apellido, que tenía permitido usar su apellido. Los unía un gran afecto. Hay cartas que se encuentran no hace mucho, en el tiempo, cuando ya Guacurerí está en su primera libertad, de la primera detención que tiene en Brasil, donde él está pidiendo auxilio al conde de Casaflores, auxilio económico porque está semidesnudo, su ropa es harapos, y él hace referencia a Artigas, quien me educó como un hijo y a quien le debo mi educación. Entonces, ese texto es muy interesante, esa carta, porque da a entender que Andrés lo conoció a Artigas mucho antes de lo que la tradición historiográfica habla, ¿no? A ver, la historia argentina tiene militares de carrera como José de San Martín, se formaron en la escuela militar, digamos, militar de carrera. Tenés militares que lo fueron por fuerza, como Belgrano, que era un abogado al que le pusieron un sable, un uniforme y vamos. Sí. Y Andrés Guacurerí, ¿qué formación militar tuvo? La de la compañía de blandengues que tuvo con Artigas.
esa fue la formación. El tema es que está formado en una zona geográfica que tiene dos componentes interesantes desde donde te los puedo manipular como historiadora. Primero, los países como actualmente los conocemos no existían. Entonces, Guacurarí pertenecía a las milicias de Artigas, primero, que eran charrúas, guaraníes, en la frontera norte de la banda oriental y Brasil, que era la zona de contrabando. ¿Por qué contrabando? Porque la corona española no permitía que se comercie solo con ellos, entonces eso era el contrabando. Y porque la formación después se la va a dar Artigas a sus milicias, que en Argentina no están reconocidas como militares, como regimientos, como ejércitos. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Sí, sí. Eran milicias civiles, producto de las circunstancias, como fueron las primeras en Buenos Aires, digamos, las que defienden en las invasiones inglesas, que van a generar los patricios después. De la misma manera, solo que están formadas en un territorio que Buenos Aires pretendía que siguiera siendo de las Provincias Unidas, que después se va a independizar y que conocemos como Uruguay, ahí en la fronterita. Tengo una curiosidad casi infantil, si me permitís, y vos que sabes tanto. Se lo representa al general Andrés Guacurarí con una lanza. Sí. Una lanza. ¿Era el arma que se utilizaba en esa época, donde en realidad había cañones, había fusiles, había pistolas? ¿O por qué la lanza? ¿Porque era el arma habitual? ¿O por qué? Primero, Andrés Guacurarí no fue un lancero. Había secciones de esas milicias, algunos usaban lanza, otros usaban boleadoras, otros usaban cañones, pero Andrés Guacurarí no fue lancero. Andrés Guacurarí fue un coronel y fue comandante general. Ahora, cuando se acepta o se le pide a un escultor una imagen, una escultura que lo represente, estamos hablando de la década del 30, de los principios de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, del escribano Aníbal Cambas, de la década del 30, del 40, seguramente el escultor que hace el boceto, que se me fue el apellido en este momento, pero que era porteño, intentando que quien vea la estatua se dé cuenta que era un indio, por la importancia de la trayectoria que hace Guacurarí en el proyecto de Artigas, colocaron una lanza para que se note que era indio. ¿Lo mismo vale para la vincha? Ahí es otro tema. Ajá. Hay una imagen que no tiene muchos años, que se usa oficialmente de Andrés Guacurarí, que es la obra de un artista correntino, y algunos de nosotros discutimos mucho la vincha pampa, porque en realidad esa vincha da de los indios pampa. Hasta donde conocemos y sabemos, sobre todo los que se especializan en los pueblos originarios de esta parte de América, los guaraníes no usaban esa vincha pampa. Pero seguramente el artista plástico le pareció que en su composición estaba bien. Y te voy a dar otro dato que a veces uno discute. Y bueno, y hay gente a la que le gusta y se tomó esa imagen y se dejó de lado un grabado de Lucas Braulareco de la década del 40 sobre su visión de cómo era Guacurarí, que se ajusta un poco más a los cánones fisonómicos de los guaraníes. Hay otro dato. En el Andrés Guacurarí de la Costanera, Guacurarí está mirando Posadas. Lo tenemos. Ahí está, mirando Posadas con una lanza, que ya explicamos. Sí, sí, sí. No gusta. Y el puño crispado hacia Posadas. Alguna vez, hablando con Jerónimo Rodríguez, del que tengo una grabación exquisita de cómo surge Guacurarí en su vida de artista, yo le pregunté eso. Porque si la posición de Guacurarí debería ser con ese puño crispado hacia Paraguay y hacia Brasil. Y él me explicó que para que la gente lo aprecie, era la única manera. Había que darlo vuelta. Había que darlo vuelta y era una licencia artística. A mí me impresiona, de toda la historia de Guacurarí, pero de verdad me impresiona mal lo que fueron sus últimos días, ¿no? Esa prisión infame en Brasil. Uno trata de imaginarse el hecho de haber sido llevado en las condiciones en las condiciones en las que fue transportado.
a lo que fue la prisión donde murió, una cosa espantosa. En digamos, realidad no sabemos dónde murió tampoco. Mira, el profesor Francisco Machón y el profesor Oscar Cantero son los que han acercado nuevos datos sobre un final todavía abierto de Guacurari. Lo llevan a la prisión de la Lague. Primero, ahí está 1 año y medio detenido, lo liberan, porque el conde Casaflores también tenía su proyecto político, bueno, hace mucho para que los liberen, les hacían firmar un documento donde se declaraban españoles de ambos mundos, o sea, como una especie de armisticio, y lo liberan. Hay una lista de pasajeros en un barco que figura el nombre de Andrés Guacurari. En ese documento donde se declaran españoles de dos mundos está su firma y él firma por otros dos, pero aparentemente hay una discusión entre soldados ingleses y alguna otra persona y parece que medio con algo de alcohol y lo vuelven a detener. El conde Casaflores vuelve a pedir su liberación, lo consideran que no era un delincuente después de revisar la causa y lo vuelven a liberar en la isla das Cobras. Pero en ese momento sus compañeros guaraníes ya habían embarcado a Montevideo, ya estaba solo, sin recursos, no sabemos cómo fue su final y él se veía físicamente muy afectado por ese feroz encierro que tuvo en ese año y medio inicial, digamos. ¿No? Desconocemos absolutamente sus últimos días. No sabemos dónde y cuándo murió. No hay nada. Silvia, tremendo lo de hoy, gracias. Nos quedó 2 cositas chiquititas. Es el Día de la Bandera misionera y es el Día Nacional del Mate. Me traje una camisa más o menos, ¿viste? Genial, con los colores misioneros, seguro. Sí, obvio. Alegórico. Gracias. A vos. Pequeño corte y vamos a ver la historia de Jardín América, dale.